En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues vamos a retomar una vez más nuestra serie que estamos desarrollando, que es la serie de la Epístola de Santiago. Estamos recibiendo la palabra de Dios en la Epístola de Santiago y por supuesto este libro tiene cosas tan especiales como toda la palabra de Dios. Hoy nos corresponde mirar Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. El tema de hoy es falta de sabiduría, acompañado con la sabiduría de Dios, falta de sabiduría y sabiduría de Dios. Entonces les invito a que por favor busquemos en nuestras Biblias. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios debe estar en tu casa. La palabra de Dios debe estar andando contigo porque es la guía. Por supuesto, por eso traemos la Biblia a la iglesia. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Les voy a pedir también que por favor, como es habitual, me puedan acompañar leyendo también esta porción de la palabra de Dios. ¿Listos? Bueno, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, muy bien. Qué interesante es que toda esta serie, como hemos venido desarrollando, cada vez tú puedas leer y leer estos capítulos de Santiago. Y tú vas a encontrar cada vez cosas más maravillosas. En esta oportunidad, pues vamos a ver el tema de la sabiduría que viene de lo alto. Pero lo primero que tenemos que decir es que ese versículo 5 viene relacionado con los versículos anteriores. Porque en los versículos anteriores están hablando de la prueba. Y para poder pasar una prueba, pues el Señor nos está dando herramientas muy importantes. ¿Cuáles son esas herramientas importantes? Bueno, hablamos de la paciencia, pero en esta oportunidad nos está hablando de la sabiduría. Mira que en medio de la prueba debemos tener sabiduría. Si nosotros estamos pasando por una prueba y no tenemos sabiduría, vamos a tener grandes y serios problemas. Pero cuando miramos estos pasajes, podemos encontrar tres elementos muy importantes. ¿Cuáles son esos elementos importantes? Por supuesto, uno es la sabiduría. Dos es la oración, porque hay que pedir. Y si pedimos, debemos hacerlo en oración. Si pedimos sabiduría, debemos hacerlo en oración. Entonces el segundo elemento es oración. Y un tercer elemento que va acompañado ahí es la fe. Así que volvamos a mirar estos tres elementos que nos presenta este pasaje bíblico, del cual vamos a hacer énfasis: sabiduría, oración y fe. El primero, el que nos vamos a concentrar, es en la sabiduría, no en la sabiduría humana, sino en la sabiduría que viene de lo alto. Bueno, tenemos que decir lo siguiente: no solo es decirle a nuestro Dios, Señor, pásame rápido de esta prueba, sino, Señor, dame el entendimiento, dame la sabiduría para poder afrontar, para poder avanzar en medio de esta prueba. Los seres humanos generalmente hablamos
nos gustan las pruebas, pues obviamente vamos a decir que no, y rápidamente vamos a decir: Señor, quítame esta prueba. Generalmente esa es nuestra oración: quítame esta prueba. Pero ¿qué tal si acompañamos a esa oración, que es muy importante también decir: Señor, ayúdame para que tenga sabiduría y pueda entender por qué me está sucediendo esto, pueda comprender qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esta prueba? Porque la única forma para que podamos crecer, para que podamos fortalecernos, para que podamos caminar en el Señor, es que hayan pruebas. Es que hayan pruebas. Miremoslo de esta forma: estamos en el colegio, a nosotros nos evalúan a través de pruebas, de previas, como lo llamen, o evaluaciones, ¿no es cierto? Y esa es la forma como nos miden. Ahora el Señor aquí nos mide a través de la prueba. Nos está diciendo: a través de esa prueba vas a crecer, a través de esa prueba te vas a fortalecer. Ahora tenemos que decir claramente que esa sabiduría que nos habla el texto nos está hablando no de la sabiduría humana, no de la sabiduría de los griegos, sino de la sabiduría de Dios. Claramente hay una diferencia ahí, porque dice: pídala a Dios esa sabiduría. No habla de la sabiduría humana, y la sabiduría humana es la que realmente generalmente la persona trae. Con su sabiduría quiere arreglar las cosas, ¿no es cierto? Cuando tiene un problema, mi sabiduría yo quiero arreglar las cosas. Pero ahí es cuando tropieza, porque realmente no hay una solución frente a ello. Ahora tenemos que decir algo: la sabiduría está a disposición de los hijos de Dios, pero tenemos que pedirla. La sabiduría está a disposición de los hijos de Dios, sí, pero tenemos que percibir la necesidad de pedirle a Dios, porque si no, ahí está la sabiduría, pero tenemos que percibir esa necesidad. Bueno, ahora vamos a mirar dos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender un poco más este tema de la sabiduría. El primero está en Job 28:28. Job 28:28, para poder entender un poco más de la sabiduría del pasaje, de lo que nos está hablando allí Santiago. Vámonos entonces rápidamente a Job 28:28, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Bueno, ahí nos damos cuenta en este pasaje lo que se le está diciendo a Job, ¿no? Esa sabiduría, no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios, que es alejándonos del pecado, creyendo y obedeciendo. Alejándonos del pecado, creyendo y obedeciendo. Porque aquí dice: he aquí que el temor del Señor es sabiduría. O sea, conocer a Dios es sabiduría. Conocer sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, esa es sabiduría, ¿no es cierto? Y dice ahí: y apartarse del mal la inteligencia. Entonces, ¿qué es? Creer y obedecer. Cuando nos apartamos del mal porque hay en nuestro corazón un amor hacia Dios, ahí estamos teniendo sabiduría de lo alto. Ahora miremos un pasaje que nos va a dar una relación muy directa a lo que estamos hablando, que está en Primera de Reyes, en el capítulo 3, Primera de Reyes 3, vamos a mirar el versículo 7. Primera de Reyes 3, 7 en adelante. Primera de Reyes 3, donde nos habla de un personaje muy especial, y ese personaje especial es Salomón. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 3, 7. Correcto. Vamos a leer hasta el versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Bueno, ¿de qué nos habla este pasaje? Generemos un contexto de este pasaje que hemos leído de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 13. El contexto es que hay una sucesión de mando en Israel. Ya no va a estar David al mando, ya no está David al mando, que era el rey en por esa época, y ahora lo asume su hijo Salomón. Pero su hijo tenía una característica: joven, y al ser joven no tenía experiencia. Y entonces él le pide a Dios precisamente sabiduría de lo alto, porque él no tenía experiencia. Y entonces él, en vez, como lo dice ahí el texto bíblico, en vez de pedir riquezas, en vez de pedir la gloria, en vez de pedir los enemigos que acechaban a Israel, él pide sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para poder gobernar un pueblo que el Señor había escogido, un pueblo grande, dice el pasaje bíblico. Pero a través de ese pasaje bíblico vamos a encontrar cosas pero muy interesantes. Lo primero que encontramos ahí es que Salomón le dice al Señor: yo no soy capaz. Yo soy incapaz, en mis fuerzas soy incapaz de poder gobernar a este pueblo. Imagínate la sabiduría humana, ¿no? La sabiduría humana es que dice: sí, yo puedo, yo lo hago. Y ve cuando se le enfrenta el problema, dice: esto está complicado. Y uno quiere huir, uno quiere salir corriendo frente a esa situación que se le ha presentado. Salomón ve que hay un problema, efectivamente gobernar es un problema, y dice: yo no puedo hacer esto, Dios. Yo no lo puedo hacer. Entonces, él lo primero que dice es que no soy capaz para gobernar este pueblo si tú no estás conmigo. Si tú no estás conmigo, no soy capaz. Y entonces vemos ahí un corazón entendido, un corazón humilde y un corazón dispuesto. Miremos esto nuevamente. Un corazón entendido, pero ese entendimiento también permite que haya un corazón humilde, porque él no se fió de sus propias fuerzas, y eso también lo pone un corazón dispuesto. Vemos ahí en ese pasaje. Y además, el poder entender, discernir entre lo bueno y entre lo malo. Discernir qué es lo bueno para mi vida y qué es lo malo para mi vida, qué es lo bueno para mi vida y qué es lo malo para mi vida. Porque la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Isaías, que la gente a lo que es malo lo está llamando bueno, ¿no es cierto? Dice así la palabra de Dios, y entonces se confunde. Para no tener esa confusión, hay que tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, porque pensamos que estamos caminando bien, pensamos de que si yo hago algo pero no está afectando a nadie. Imagínate, si yo tomo este ejemplo, hay una persona que se encierra en su casa a tomar licor, pero no molesta a nadie. Entonces yo dice: pues yo no estoy haciendo nada malo, a nadie le estoy ofendiendo, por eso estoy aquí encerrado, para no ir a pelear con nadie, para no ir a molestar a nadie, ¿no es cierto? Dice: yo me tomo mis tragos aquí encerrado, no pasa nada, no le estoy haciendo, no le subo el volumen a la música, no estoy infringiendo el nuevo código de policía, ¿no es cierto? Entonces, pero la Biblia nos dice claramente que nosotros estamos afectando nuestro templo, estamos afectando nuestra salud. La Biblia dice que la gente que toma, que se identifican como borrachos, no heredarán el reino de los cielos. Pero para que
tengas esa convicción, debes tener sabiduría de lo alto. Debes tener sabiduría de lo alto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un corazón así dispuesto? Cuando hay un corazón entendido y un corazón humilde, ¿sabes qué? Eso es lo que permite que Dios te entregue sabiduría. Porque ¿sabes qué? El texto que dice, a Dios le agradó ese corazón dispuesto. Ese corazón que dice, Señor, es que yo no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. A Dios le agradó. Y entonces, ¿sabes qué nos dice el texto? El texto nos dice es que lo bendijo de una manera especial. Porque le dio riquezas. No pidió riquezas, pues voy a darle riquezas. ¿Sí? Lo bendijo de una manera especial, porque había ese corazón allí que estaba dispuesto. Así que entendemos que esa sabiduría debe nacer de un corazón humilde, de un corazón dispuesto. Si tenemos orgullo, pues realmente lo que va a operar en nosotros es nuestra propia sabiduría. Cuando viene la prueba, vamos a enfrentar la sabiduría a nuestra forma, y entonces vienen los golpes, vienen las situaciones incómodas, viene el rechazo a muchas cosas, y viene uno a decir, no, es que Dios se olvidó de mí, Dios ya no está conmigo. Por el contrario, si te das cuenta, ve la prueba, Salomón, y lo que dice, no, viene la prueba, yo estoy con Dios, yo necesito a Dios. Está pasando la prueba, yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Si ves, esa es la diferencia, porque cuando vemos que no hay sino una pequeña luz para pasar esa prueba, tú te aferras a esa pequeña luz. Pero cuando una persona ve que solamente hay una pequeña luz, dice, ya no hay nada que hacer, no me queda nada. Sin embargo, recordemos, siempre hay esperanza en el Señor. Ahora miremos este pasaje. Vámonos a 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. También para seguir hablando de la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:21. ¿Cómo llega esta sabiduría a nuestra vida? Porque podríamos preguntarnos, ¿cómo llega la sabiduría de Dios a nuestra vida? Pues mira lo que dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Así que ahí está la sabiduría. La sabiduría está en la palabra de Dios. La sabiduría está en la palabra de Dios, porque siempre nos dice, listo, pidamos a Dios sabiduría. Y entonces tú inmediatamente ves el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y tú dices, rápidamente me voy a orar a pedir sabiduría. Pero si no conoces a Dios, si no conoces a Dios, si ves por qué tropezamos, porque claro, vemos el texto bíblico y claro, ya sé por qué me está pasando esto, ya voy entendiendo, ya sé que para la próxima debo pedir sabiduría de Dios, o pido a Dios desde ya la sabiduría. Pero si no lo conoces, si no conocemos a Dios, entonces vamos a pinchar en nuestra prueba. Nos vamos a pinchar, y ahí es cuando vamos a tener problema. Mira ahí, retomemos ese pasaje de 1 Corintios, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, vuelvo y reitero, no estamos hablando de la sabiduría del hombre, dice, sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Aquí queda algo claro, si andamos en nuestra propia sabiduría, nunca vamos a conocer a Dios. Si andamos en nuestra propia sabiduría, nunca vamos a conocer de Dios. ¿Y cuál es nuestra propia sabiduría? Nuestra propia sabiduría es la que realmente va con nosotros en el tema de que pensamos que por nuestros títulos somos lo que somos, por nuestro estudio somos lo que somos, o por nuestro trabajo somos lo que somos. Eso es sacar primero el yo antes de buscar a Dios. Claro, porque alguna persona dirá, bueno, por mi trabajo es que tenemos casa, por mi trabajo es que mi familia come, por mi trabajo es que mis hijos estudian. ¿Sí ves? No, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado todo eso. ¿Para que qué? Para que podamos avanzar, para que podamos depender cada vez más de Él. Esa es la sabiduría
del hombre tiene que ver con ese conocimiento, ¿no? El conocimiento. Entonces por eso hablo del estudio, tus títulos. Entonces uno dice, no, es que esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, y tengo que hacer esto de esta forma. Y cuando vas a la palabra de Dios, tú chocas y tú dices, entonces tienes ahí una situación difícil en tu vida, la palabra de Dios y tus pensamientos, tus cosas, como has adquirido conocimiento de la vida, y tú dices, es mejor hacerlo así. Y cierra la palabra. Porque recuerda que en la vida adquirimos conocimiento. ¿Sí? Porque también tenemos que empezar a leer la palabra de Dios para que nos llegue el conocimiento de Dios. Una cosa es el conocimiento de la vida y otra cosa es el conocimiento de Dios. Bueno, entonces dice ahí, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría de Dios, agradó salvar a los creyentes. Y mira cómo lo dice, por la locura. Es decir, para la gente que es sabia en su propio entendimiento, esto es locura. Es correcto. Por eso muchos nos tratan de locos. Pero es que ya en la Biblia está. La Biblia se les adelantó a ellos. Qué sabiduría tan tremenda, ¿no? La palabra de Dios se le adelantó a los que nos dicen locos. Ya lo decía la palabra de Dios, porque nos dice ahí que eso es locura. Y entonces para ellos, en esa locura, Dios nos permite la salvación. ¿A través de qué? De la predicación, a través del conocimiento de la palabra. Miremos y reforcemos esto que estamos diciendo en 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Donde nos dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:15, nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí ves? Ahí está diciendo que desde la niñez, ese es el reto que tenemos los padres. Cuando nuestros hijos están pequeños, ¿no? Después uno llega y dice, pero ya como están grandes, ya que... No, pero háblale eso a tus hijos para que tus hijos lo hagan a tus nietos. ¿Sí? Nada está perdido todavía, hay esperanza. Entonces dice, y que desde la niñez has conocido, has sabido de las sagradas escrituras, ¿no es cierto? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está la sabiduría. La sabiduría, ¿cómo la obtenemos? A través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo obtenemos la sabiduría? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Creemos que eso es como una varita mágica, ¿no? Que uno está arrodillado, Señor, dame sabiduría, pero nosotros no leemos la Biblia. Creemos que eso es así, o como un polvo mágico que viene del cielo. No. La sabiduría también implica madurez. Eso implica la sabiduría. Entonces, cuando yo conozco de Dios y yo digo, ya no tengo que depender de mis propias fuerzas, porque ya entiendo que la Biblia dice que debo depender de Dios, de que Dios es el que me da el aliento, el que me da la fuerza, el que me da el ánimo, es Dios, no es mi propia fuerza o mi propio estado de ánimo. Entiendo que entonces debo pedir sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto. Bueno, entonces Dios da a sus hijos sabiduría para crecer en las pruebas y para poder madurar. Dios da a sus hijos sabiduría para poder crecer en las pruebas y poder madurar. Si ves el pasaje está hablando de pruebas y el pasaje habla de gozo, el pasaje habla de paciencia, ahora el pasaje habla de sabiduría. Entonces alguno dirá, no, pero estoy leyendo la Biblia todos los días. Bueno, tienes otra tarea, leerla con entendimiento. Cada vez salen más cosas, ¿no? Porque rápidamente alguien me va a decir, no, yo la leo todos los días. Bueno, hay que leerla con entendimiento. Porque si tú vas a leer la Biblia como un libro de filosofía, como un libro de biología, como un libro de español, pues no, resulta que la Biblia es un libro de carácter también espiritual. Y necesita que haya discernimiento para poderla entender. O si no, ¿tú por qué crees que han salido tantas sectas?
Del cristianismo ha salido un gran número de sectas del cristianismo, de este libro, y toman este libro como tal, pero después se cambian a otro libro, pero han iniciado con este libro. ¿Por qué? Porque lo leen conforme a su propio entendimiento. Pero cuando le pedimos al Señor, Señor, dame el entendimiento de la palabra, bueno, ya es diferente, ¿correcto? Porque vuelvo, tú puedes decir, no, yo sí la leo todos los días, pero tenemos que leer con entendimiento. Miremos ahora el otro ítem. Después de mirar la sabiduría, que ya entendemos que la sabiduría es conocimiento de la palabra, buscar de Dios. Para pedir a Dios sabiduría debemos buscarlo a Él, debemos conocer su palabra. Ahora miremos el otro ítem, que es la oración. Miremos el otro ítem, que es la oración. Volvamos a nuestro pasaje original rápidamente, que es el de Santiago. Volvamos a nuestro pasaje original de Santiago en el capítulo 1. Versículos 5 al 8 que estamos leyendo, donde dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Es decir, cuando tú realmente buscas de Dios, el Señor da. El Señor da. Fíjate que hay algo aquí antes de que pasemos a la oración. Nosotros siempre estamos diciendo, yo doy, ¿tú qué me das? ¿Sí ves? En cambio Dios dice, no, pídanme, yo les doy, sin reproche, sin decir, bueno, ¿cuál me vas a dar tú? ¿Tú qué me vas a dar? No, sin reproche el Señor lo hace. Nosotros los seres humanos, ¿cuál es la actitud? Yo hago, pero ¿tú qué me das? Yo voy a hacer esto, pero ¿qué recibo a cambio? No, las cosas de Dios es diferente a la mentalidad humana, muy diferente a la mentalidad humana. Dice ahí, pero pida con fe. Pedir, está hablando de la oración. Tenemos que pedir en oración, con fe, la sabiduría de Dios. Entonces miremos lo que nos dice Mateo 7:7-8. Mateo 7:7-8, donde se nos está hablando de lo siguiente. Mateo 7:7-8. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué quiere decir esto? Que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos responde. Tenemos la convicción, tenemos la seguridad que Dios nos responde. Si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a tener esa seguridad, vamos a tener esa convicción, no dudando, como dice el texto, no dudando nada. No dudando que el Señor, ¿será que sí me va a dar la sabiduría que necesito para este inconveniente? ¿Será que sí? Oye, no, ¿será? Mira, ahí está el texto, dice, no dudando nada. Por eso dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nos dice ahí la palabra de Dios. Es una oración ¿con qué? Con reverencia que tenemos que hacer, y es una oración pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Volviendo a nuestro texto original, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si tú empiezas con dudas, dice ahí que no vas a recibir cosa alguna del Señor. ¿Sí? Ahí lo dice el texto lo dice, que si tú vas dudando, pues ¿para qué vas ante el trono de Dios si vas a ir dudando? Pues más bien, no lo hagas, porque si tú tienes convicción de que Dios está contigo, ahí realmente es donde empieza a operar precisamente esa voluntad del Señor. Tenemos que pedir, pero pedir con fe realmente, pedir con fe. Miremos un pasaje donde nos habla de la antítesis de la fe, que es la duda, ¿no? Porque después de la oración viene el tema de pedir con fe. Entonces miremos un pasaje en Mateo 14:31. Mateo 14:31, y mira lo que dice el Señor Jesús frente a una situación que le sucedió a uno de los apóstoles. Este pasaje nos habla de que Jesús anda sobre el mar, para que lo puedan tener en contexto. Mateo 14:31 nos dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le estaba diciendo ¿a quién? A Pedro. Le estaba diciendo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dudó. Pedro dudó. Y resulta que la duda es algo muy complicado para nuestro crecimiento como cristiano. Nuestra duda es algo muy complicado para el crecimiento como cristiano, porque nos dice la palabra de Dios en el versículo 8 de Santiago 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir ese doble ánimo? Doble ánimo. Eso quiere decir que tiene una dualidad entre le sirvo a Dios, le sirvo al mundo. Le sirvo a Dios, le sirvo al mundo. Una dualidad, o sea, como que unos días está en ánimo de servirle a Dios con deseo y otro está desanimado de decir, no, más bien yo me quedo en casa, yo no hago esto, más bien me voy a quedar. Hoy estoy, hoy estoy desanimado, hoy estoy de baja nota, hoy realmente no me siento bien. O sea, está en una situación que no se halla porque vienen circunstancias a la vida. Es más, la misma prueba uno lo desanima, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, comienza algo, no lo termina. Afirma buscar a Dios, pero por alguna circunstancia se frena. Vuelve y retoma, vuelve y se frena. Vuelve y retoma, vuelve y se frena. Mira lo que pasa con el hombre de doble ánimo. Mateo 5:37. Mateo 5:37. Miremos rápidamente ahí nuevamente el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 37, donde nos dice la palabra de Dios: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí ves? El hombre de doble ánimo empieza a decir otras palabras fuera de esto. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Si te comprometes a algo, hay que hacerlo, pero a veces empiezan las excusas, la autojustificación. Generalmente eso le pasa al ser humano, ¿no? Se autojustifica muy fácilmente, pero la palabra de Dios nos dice que nuestro hablar sea sí o no, sí, sí o no, no. Lo que pasa después de esas palabras, eso ya está complicado, eso ya está complicado. Pero mira también qué hace ese doble ánimo, esa duda que hay en la persona hace que sea fácilmente engañada por el enemigo. Esa duda que hay en la persona hace que sea fácilmente engañada por el enemigo. Miremos segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Cuando tenemos duda, eso hace que seamos presa fácilmente del enemigo. Fácilmente seremos presa del enemigo. Mira lo que dice. El pasaje nos habla de los falsos maestros, ¿no? Todo el contexto, falsos profetas, falsos maestros. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es decir, esas personas, esos falsos profetas, esos falsos maestros, seducen muy fácilmente con su palabrería a las personas que son inconstantes. Muy fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos están contaminados de pecado. El falso maestro está contaminado de pecado, dice ahí el pasaje. Nos empieza a hablar de una vez diciendo ahí, tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio, o sea, pecado tiene el falso maestro. Y entonces, a través de ello, ¿qué? Seducen muy fácilmente a una persona que es inconstante, la seducen muy fácilmente. ¿A qué? A que realmente esa persona se deje llevar por falsas doctrinas, por falsos vientos, ¿no es cierto? Porque mira lo que nos dice Isaías 57:20. Isaías 57:20. Isaías 57:20. Mira lo que dice Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Versículo 21,
no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué quiere decir ello? Si ves que una persona inconstante, esa persona de doble ánimo, es una persona que no tiene estabilidad. Es una persona que no tiene estabilidad. Imagínate una persona creyente, de muchos años, aparentemente creyente, y que no tiene estabilidad. Tú dirías, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Si antes tú llegas y dices, bueno, esa persona ya muchos años creyente y tú le vas a comentar algo que pasa en tu vida porque tú eres relativamente nuevo en el Evangelio, ¿no? Entonces tú vas a decir, esa persona tiene la madurez, esa persona está calificada por Dios para yo poder recibir un consejo de esa persona, porque tiene la experiencia, porque ha vivido muchas cosas. Y tú hablas con esa persona y no encuentras una respuesta, encuentras el doble ánimo. Entonces tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque siempre ha estado buscando de Dios, pero también las cosas del mundo, las falsas doctrinas, muchas cosas han engañado a esa persona para que no esté realmente fundamentada sobre la roca. Es que aquí viene una situación, esa duda, ese doble ánimo hace que la persona no esté realmente fundamentada sobre la roca. Piensa que está sobre la roca, pero realmente no está fundamentada. Mira lo siguiente, por ejemplo, cuando la gente asume retos de servicio en la iglesia, desde el pastorado y los diferentes servicios que hay que desarrollar en una congregación, por supuesto, mucha gente ya sabe a qué se va a enfrentar, ¿no es cierto? Entonces, para eso hay que tener sabiduría, porque si no, uno claudica rápidamente. Claudica rápidamente, ¿por qué? Porque dentro de una congregación hay de todo. Hay personas que están conociendo, ¿no es cierto? Hay personas ya fundamentadas, pero también hay personas que vienen a hacer daño a la congregación. Hay personas de una forma de dirigirse a otra persona, como hay otras. Y entonces uno dice, ay, pero ¿por qué voy a hacer esto? ¿A razón de qué? ¿A razón de qué voy a hacer eso? Entonces uno tiene que estar fundamentado en la roca, en la palabra de Dios, porque si no uno huye. Uno huye. Claro. No es fácil el poder compartir los unos a los otros, pero en Dios la carga se aliviana. Entonces tú dices, no, es que yo no puedo compartir aquí con mi vecino aquí de la iglesia, no lo puedo hacer aquí con el que se me sienta al lado. Bueno, en tu humanidad sí te entiendo, por supuesto que sí, pero si tú estás fundamentado en la roca, tú vas a ver a tu hermano o a tu hermana realmente con ojos de misericordia. Ahí está. Ahora, humanamente sí, por supuesto. Por supuesto, humanamente para mí podría ser una gran carga, porque es el pastor o son las personas que están en el servicio que tiene que, discúlpeme, con todo respeto, lidiar con cada característica de personas, lidiar con cada característica, porque uno como padre, si tiene varios hijos, uno ya sabe cómo se manejan los hijos y sabe ya la estrategia para manejarlos, ¿no? A este me toca así, a este me toca así, a este me toca así. Si ves, el lidiar, vuelvo y digo, y es con todo respeto, porque tú eres también padre, los que tienen hijos. Y entonces uno llega y dice, no, ya, yo ya me cansé, no, es que los que estamos en el servicio no podemos decir, Señor, está en mi carta, aquí te dejo tu carta. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay sabiduría de lo alto y hemos entendido el privilegio que es servir al Señor. Qué privilegio, qué alto grado, qué alto honor de poder servir al Señor. Démonos cuenta de ello. Entonces, para finalizar, miremos rápidamente Santiago 4:4, ahí cerquitica, Santiago 4:4. Con este vamos a concluir. Santiago 4:4, para que podamos entender ese tema de doble ánimo. Dice ahí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, la duda, ese doble ánimo no debe estar en nuestra vida. No debe estar, porque ese doble ánimo de alguna forma nos hace estar en el mundo. O sea, o tú le sirves a Dios, o dice ahí la palabra de Dios, o le sirves a la riqueza, ¿no? Como para poner ese paralelo aquí. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. Pero no puedes estar sirviéndole al mundo y sirviéndole a Dios. Eso no se puede, porque todo te va a quedar mal. Concentrémonos en algo. En este caso es en nuestro Señor que nos salvó. Imagínate, vuelvo y reitero, quiero darte nuevamente ese ejemplo de que
tú te tomas unos tragos, no le haces daño a nadie, pero tú le estás sirviendo a tu carne. ¿Cuál es tu deseo que le estás sirviendo a tu carne? ¿Cuál es tu deseo? ¿Tú sí sabías que cuando uno come exageradamente, también eso no está bien? ¿Esa gula no está bien? Sí, claro, eso no está bien, nada de eso está bien. O sea, los deseos de alimentar tu propia carne, el deseo de cualquier tipo de adicción, de la gula, del alcoholismo, cualquier cosa. Eso es servirle a tus apetitos de la carne, eso es servirle al mundo. Y entonces tú te tienes que definir, o le sirves a Dios o le sirves al mundo, pero es que no puedes quedarte en la mitad, porque es que uno quiere ser sabio en su propio entendimiento, ¿no? Yo me quedo aquí en la mitad, ni allá ni tanto para allá, porque sí que el mundo, pero aquí tampoco tanto porque no me vuelvo loco. Me vuelvo loco como algunos me dicen, no, entonces yo más bien me quedo en la mitad. Y la identidad del ser humano es así, en la mitad, como que ni para acá ni para allá, no. Y Dios te dice, no, te tienes que definir. O le sirves al mundo y te quedas en el mundo, o me sirves a mí y realmente tienes los galardones, que es la vida eterna. Caminas conmigo y tienes bendición. Porque recuerda el pasaje que leímos de Reyes, ¿no? De Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 13, que leímos sobre la sabiduría que pidió Salomón. ¿No es cierto? Claro, él dijo, no, yo no, el mundo no, en ese momento dice, no, yo pido de Dios. Realmente debemos entender que el doble ánimo debe salir de nuestra vida y tomar una firme convicción, como lo dice el apóstol Pablo: nada ni nadie nos podrá separar de Jesucristo. Nada ni nadie, ¿sí ve? Nada ni nadie, ni el mundo, ni lo que no veo que puede ser lo espiritual, Satanás, nada ni nadie me va a separar de ese verdadero amor. Nada, absolutamente nada me va a separar de ese verdadero amor. Así que nos vamos a poner en pie y vamos a orar para pedirle al Señor, precisamente por la sabiduría de lo alto, que nos dé entendimiento de su palabra y que saque de nuestra vida el doble ánimo. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.